Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy llegó el día para Juan Ignacio Catelán, que defiende su tesina y es su último ejercicio como estudiante de la carrera de licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y va a presentar su tesina, cuyo título es El modelo biopsicosocial y su aplicación en la kinesiología. El director es el licenciado Gustavo Peluso y la codirectora es licenciada Florencia Calcaño. Juan, bueno, vos sabés que tenés tu tiempo para hacer la defensa de Sí, tesina. Le pido, por favor, que todos estén silenciados. Y nadie te puede interrumpir. Cuando termina tu tesina, si el jurado quiere hacer alguna pregunta respecto de la tesina, lo puede hacer. bueno, Si no hay preguntas, pasamos a como un cuarto intermedio para que el jurado delibere el dictamen, ¿sí? bueno, Así que bueno, cualquier cosa que se llegue a cortar la luz a alguno de nosotros, nosotras, están todos de coanfitriones para que esto no se caiga. Y si se nos llega a caer a todos, todas, empezamos de vuelta, no hay ningún problema. muy ¿Sí? bien. Ya Dale, hicimos la acreditación, así que Juan, todos los éxitos, ¿sí? Es tu muchas último gracias. ejercicio, disfrútalo dentro de lo que puedas. Éxito. Dale. Bueno, muchas gracias Eugenia por las palabras. Antes de arrancar, me gustaría agradecer a Florencia y Gustavo por la paciencia, bueno, a mi familia y amigos por estar ahí siempre, a mi compañera Melina por estar ahí también incondicional, y bueno, y a la universidad pública por permitirme en este momento estar cumpliendo este sueño. Así que aquí les presento mi tesina, como dijo Eugenia, titulada Modelo biopsicosocial, su aplicación en la kinesiología. Bueno, un poco a modo de introducción, compartirles algunos conceptos que utilicé para posicionar la mirada con la que se desarrolló la investigación. En primer lugar, ¿qué es un modelo? ¿Sí? Es un sistema de creencias que se utiliza para dar sentido a aquello que se desconoce y busca darse una explicación, una respuesta, ¿sí? Eh, a lo largo de la historia han surgido numerosas construcciones de conocimiento que han buscado establecer su hegemonía. En este caso, vamos a hablar a partir de las ciencias médicas, ¿sí? Que han sido un pilar en la organización social, ¿sí? Porque han estado siempre ligadas a los contextos sociales, políticos, económicos en los que se vive. Bien, en la actualidad toma mayor relevancia el conocimiento social, ¿sí? Para poder comprender a los procesos de salud y enfermedad desde las diferentes ramas de las ciencias sociales, con el objetivo de poder subjetivar al sujeto, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir, esto de subjetivar al sujeto? De que ya no es suficiente la mirada simplemente biológica para poder comprender la experiencia y la expresión de las emociones, y que tiene que contemplarse el contexto cultural, porque justamente es el contexto cultural donde estas emociones se experimentan y se perciben. Es así que surgen en esta perspectiva social una relación entre lo que es la emoción y la estructura social, ¿sí? Y va a separar conceptualmente al individuo, que sería el territorio de la emoción, ¿sí? Con la base en el organismo y en la biología, ¿sí? Y al ser social, que va a tener base en el orden intelectual y en el orden moral, ¿sí? Representado en la sociedad, que es donde se producen las relaciones humanas. Si bien acá se plantea una relación dualista, estos ambos conceptos explicados de manera separada forman parte de un mismo proceso que es biopsicosocial, ¿sí? Bien, y todas estas consideraciones son importantes porque justamente desde la Organización Mundial de la Salud, el paradigma que se divulga como vigente es el modelo biopsicosocial, ¿sí? El cual va a contemplar justamente estas tres dimensiones que mencionaba anteriormente en un estado de completo equilibrio, ¿sí? Y no solamente con la ausencia de la enfermedad. Bien, acá para caracterizar un poquito al modelo biopsicosocial,
fue creado por un médico psiquiatra que se llamó George Engel en el año 1977, con la intención de incorporar la empatía y la comprensión a la práctica médica. Además de crear una atención en salud, ¿sí?, que contemplara a la persona en su contexto, o sea, un abordaje más contextualizado, interpersonal, o sea, valorizando la relación entre el profesional y el paciente, ¿sí?, y dándole mucha más importancia, mucha más validez a la mirada clínica que a la evidencia científica. Por supuesto que en esta mirada va a integrar esto de lo global de las 3 dimensiones, biológica, psicológica y social, ¿sí?, comprendiendo que el enfoque social va a ser complementario al enfoque biológico y no que lo va a reemplazar. Bien, en sus lineamientos teóricos, una de las cosas que va a hacer el modelo biopsicosocial es criticar exhaustivamente al modelo biomédico y su reduccionismo biológico. Este reduccionismo biológico justamente hace todo lo contrario, no va a contemplar ni el aspecto social, ni el aspecto emocional, ni el aspecto conductual en el proceso de salud y enfermedad de las personas, ¿sí? Toma una visión más simple de un solo factor, el cual puede medir, ¿sí?, y puede cuantificar con el fin de tomar a la persona y la circunstancia que le suceda, ¿sí?, a su estado de enfermedad, como un objeto de estudio. Este objeto de estudio va a ser, que es orientado hacia la persona, ¿sí?, para lo que va a servir es para producir la evidencia científica, ¿sí?, y su posterior comercialización. Esa va a ser la principal crítica del modelo biopsicosocial al modelo biomédico, justamente que a raíz de todo ese proceso, ¿sí?, se corra al ser humano como condición de tal, ¿sí?, y se lo reduzca y se lo etiquete y se lo identifique, como por ejemplo con la patología o con la enfermedad que le esté sucediendo, definiéndolo como por ejemplo el hipertenso, el diabético y demás. Lenguaje que hoy en día continúa arraigado en las ciencias médicas, ¿sí? Y es por eso que es importante analizar y evaluar cómo trabaja el modelo biopsicosocial criticando el modelo biomédico. Bien, en esta discusión que se genera aparecen los factores y los determinantes sociales, ¿sí?, para poder explicar los procesos de salud de enfermedad, entendiendo al determinante social como aquellas circunstancias en que las personas nacen, crecen, se desarrollan, viven, envejecen y mueren, ¿sí? Y que esos determinantes sociales van a estar dados por una división social que está producida por el sistema socioeconómico y político en el que vivimos, ¿sí? Aquí Mario Testa va a hablar de procesos deteriorantes del cuerpo, tomando una visión de objeto abstracto. Acá lo podemos llevar a este objeto de estudio del reduccionismo biológico, descontextualizado, porque lo saca del contexto en que la persona se desenvuelve para ser estudiada, ¿sí?, centrada en la cura, en la evidencia científica y en la capacidad de productividad, porque estamos viviendo en un sistema capitalista. Muy bien, es así que a partir de todas estas consideraciones, en esta investigación, se llegó a las siguientes preguntas problemas. La primera es si se aplica el modelo biopsicosocial en la práctica de la kinesiología. La segunda, ¿qué beneficios y limitaciones tiene esta aplicación? Y la tercera, ¿qué creencias y percepciones tienen los profesionales de la kinesiología respecto del abordaje biopsicosocial? El objetivo general fue analizar, a través de una revisión bibliográfica, si el modelo biopsicosocial es aplicado en la kinesiología. Los objetivos específicos fueron indagar sobre los beneficios y limitaciones que tiene la aplicación del modelo en la kinesiología y también conocer las creencias y percepciones de los profesionales a la hora de aplicar el enfoque biopsicosocial.
Muy bien. Esta investigación se argumenta a partir de comprender que el rol del profesional de la kinesiología abarca esta visión global que explica el modelo biopsicosocial, ¿no? Esta visión biológica, esta visión social, comunitaria, psicológica, ¿sí? Esto que trata de explicar el modelo biopsicosocial, tratando de resignificar este proceso de salud y enfermedad, tomando a las diferentes ramas de las ciencias sociales, derivó en un reduccionismo, digamos, en una continuación del reduccionismo que tanto quiso modificar del modelo biomédico, ¿sí? Aquí Marcus Gabriel, que es un filósofo alemán, va a cuestionar radicalmente este tipo de reduccionismo y le va a llamar neurocentrismo. Este filósofo lo que dice, en resumidas palabras, es que todos aquellos aspectos que conforman al ser humano, el aspecto biológico, el aspecto de la mente, el aspecto de la conciencia, define al espíritu también, ¿sí? Son aspectos que son irreductibles. Irreductibles a que el ser humano sea llevado a convertirse en un objeto de estudio, ¿sí? Bien, esto aplicado a los modelos, al modelo vigente, que es el modelo biopsicosocial en salud, en la actualidad empieza a aparecer una crisis debido a que no están tan claros los lineamientos, ni teóricos ni prácticos, en todas las ramas de la salud, siendo la kinesiología una de ellas. Bien, un poco de que si los fenómenos del mundo pueden ser explicados de diferentes paradigmas, ¿sí? Quiere decir que justamente estas circunstancias, estos fenómenos son complejos. Complejos porque intervienen diferentes elementos, ¿sí? Y diferentes cuestiones a considerar, ¿sí? Y que además están en continuo dinamismo, ¿sí? Y que además, acorde al paradigma que vea a la circunstancia, va a tener que ver y va a estar relacionada con el discurso de poder que atraviesa esa mirada, ¿sí? Religiosos, culturales, económicos, sociales, políticos, biológicos, ¿sí? Pero que en esta integración entre la perspectiva social y la perspectiva natural, ¿sí? Que buscó esta mirada integrativa, ¿sí? Aparece esta crisis debido a colocar al factor psicosocial como un aspecto más, como una lista más, con respecto al factor biológico, ¿sí? Muy bien. Con respecto a los métodos, el diseño de investigación fue de tipo cualitativo y descriptiva, se realizó una revisión bibliográfica de bibliografía científica, la estrategia de búsqueda se realizó en plataformas como PubMed, Biblioteca Virtual en Salud, y Sistema de Información Científica Redilac. Los criterios de inclusión contemplaron aquellos artículos de investigación que contenían al modelo biopsicosocial en el título o en su contenido, ¿sí? Así como también aquellos artículos que contemplaban la aplicación del modelo biopsicosocial en la kinesiología, y aquellos artículos que contemplaban las creencias y las percepciones de los profesionales de acuerdo al abordaje de la aplicación del modelo. Artículos que contemplaron y abarcaron los periodos del 2011 a la actualidad, y revistas científicas de publicaciones gratuitas, de publicaciones libres y producciones literarias. Y los criterios de exclusión fueron aquellas publicaciones que eran privadas, y aquellos artículos que no contemplaban los criterios de inclusión. Muy bien, a partir de los artículos obtenidos, se recopilaron esos datos y se prosiguió a dividir en 3 subtemas, ¿sí? El desarrollo del trabajo. Por un lado, la aplicación del modelo en la kinesiología. Por otro lado, analizar las creencias y las percepciones de los profesionales respecto del abordaje biopsicosocial. Y por el otro lado, analizar los beneficios y limitaciones de la aplicación del modelo en la kinesiología.
Bien, respecto del el primer subtema de análisis, el modelo biopsicosocial es aplicado en la kinesiología a partir de la práctica corporal. O sea, toma como herramienta al ejercicio terapéutico con el objetivo de mejorar la función física y la calidad de vida de la persona, ¿sí? Esto con la argumentación de que a través del ejercicio terapéutico hay una mejoría cognitiva y una mejoría psicológica, ¿sí? Y a partir de esto, toma como herramientas cuestionarios como el cuestionario DRAM, Distress and Risk Assessment Method, ¿sí? Y por ejemplo la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que son avaladas por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, a través de los cuales en la evaluación y el anamnesis se establecen una evaluación cuantificada de los aspectos sociales, de los aspectos psicosociales que intervienen en la afección del paciente, ¿sí? Las estrategias específicas encontradas a partir del abordaje fueron la comunicación con el paciente, con la persona, la educación de la persona con la persona, y esto de, a través de mejorar la función física, mejorar la calidad de vida, ¿sí? Pero no se hallaron directamente correlacionados al factor psicosocial una estrategia o una herramienta a aplicar en el proceso de trabajo con el paciente, ¿sí? Lo que hace preguntar, entonces, ¿dónde queda el abordaje interpersonal? Bien, con respecto a las creencias y percepciones de los kinesiólogos y kinesiólogas al respecto del modelo biopsicosocial, por supuesto que como estamos hablando de creencias y percepciones, tiene que ver con los discursos de poder que atraviesa a cada profesional. Así que los hallazgos fueron variados. Por un lado, el abordaje algunos profesionales resaltaron el abordaje biomédico, ¿sí? Haciendo alusión de que el aspecto psicosocial no tiene que ser tenido en cuenta en el accionar del profesional de la kinesiología, ¿sí? Sino que tiene que haber una derivación y un trabajo con otros profesionales. Por otro lado, otros profesionales criticaron al modelo biomédico en el sentido de que al intentar realizar un abordaje con los criterios del modelo biopsicosocial, se encontraron con muchas trabas producto de estas creencias que se encuentran muy arraigadas en la sociedad del reduccionismo biológico, ¿sí? Y de cómo definimos los procesos de salud y enfermedad de las personas. Otros profesionales mencionaban la importancia del enfoque biopsicosocial, pero hacían alusión a que las propuestas formativas no eran suficientes debido a que el contenido teórico y el contenido práctico era escaso, ¿sí? Y con respecto a las creencias del paciente, lo mismo que dije anteriormente respecto de esta crítica al modelo biomédico. Hay muchas veces que, que los profesionales refirieron que intentaban realizar un abordaje interpersonal con los criterios del modelo biopsicosocial, pero la creencia del paciente se lo dificultaba también. Bueno, con respecto a los beneficios y limitaciones de la aplicación del modelo, es un poco ser repetitivo, pero la idea acá es ver las cuestiones positivas que trae el modelo biopsicosocial, ¿sí? Esto de contemplar y revalidar las variables clínicas, contemplar las variables conductuales, las variables psicosociales, resaltar el abordaje interpersonal de la relación entre el profesional y la persona, y el paciente, ¿sí? Tratar de hacer un abordaje interdisciplinario, que haya una relación entre las diferentes profesiones, ¿sí? Y que haya una propuesta de interactuar entre los diversos conocimientos de las diferentes áreas, ¿sí? Por supuesto que con el objetivo del modelo, que es poner la empatía y la comprensión en la práctica, de la medicina. Y las críticas y las limitaciones del modelo justamente fueron esto que les decía anteriormente: el escaso contenido teórico, la falta de operacionalización,
la falta de una guía clínica práctica que permita ver qué herramientas específicas hay para poder aplicar el modelo, y la falta de evidencia científica, porque claramente el modelo biopsicosocial no contempla un método científico, sino que revalida la mirada clínica, ¿sí? Si tomamos estos beneficios y estas limitaciones, ¿sí? Pareciera que es el modelo biomédico siendo una crítica del modelo biopsicosocial. Entonces es como que se confunden, ¿sí? Los dos modelos se confluyen en esto que les decía anteriormente, de que la perspectiva social lo que hace es introducir el factor social como un reduccionismo más, ¿sí? Y aquí menciono a Débora Ferrandini, que ella decía que la salud como un estado de equilibrio no existe, no es real, ¿sí? Es un ideal inalcanzable, debido a que ese estado de bienestar en equilibrio de estas tres dimensiones se encuentra maquillado por la presencia del modelo biomédico, que continúa perpetuando este reduccionismo biológico, simplemente que a través de agregar factores psicosociales al abordaje. Muy bien, y así llegamos a la conclusión, ¿sí? El paradigma biopsicosocial que se intentó analizar en esta investigación necesita de una profundización, de una discusión continua, ¿sí? Debido a esta crisis que se visibiliza respecto de estos conceptos teóricos y prácticos que no están tan claros, que además intentan reproducir consideraciones de modelos obsoletos como el modelo biomédico con el reduccionismo, ¿sí? Por lo que es muy importante establecer un debate y una discusión, porque sobre todo de los discursos de poder que están tan arraigados en los modelos que nosotros como profesionales de la salud vamos a continuar, ¿sí? A través del abordaje con los pacientes. Bien, y por último, hacer 3 preguntas a modo de reflexión, ¿sí? Y también como posible disparadores para futuras investigaciones, ¿sí? La primera, respecto de estos cuestionarios que yo les explicaba anteriormente, ¿sí? Si realmente es posible realizar una clasificación cuantificable de aspectos psicosociales, o sea, si se puede cuantificar una emoción o una conducta, clasificarla en un factor psicosocial y atenderlo, ¿sí? ¿Qué herramientas tiene el profesional para abordar un tratamiento desde un abordaje biopsicosocial? Herramientas específicas, ¿sí? Y también reflexionar sobre cuál es la incumbencia del rol profesional cuando se trata de un tratamiento que trata de abordar aspectos psicosociales. Muy bien, muchas gracias. No sé si fue muy Juan, rápido. impecable trabajo desde mi pequeñito lugar que no significa nada, digamos, porque ahora tenemos que esperar al jurado. Sí. Si licenciado de Priede o licenciado Acá. Cosi quieren hacer alguna pregunta. Bueno, yo felicitarte, Juan. Muchas gracias. La verdad que me pareció una tesis muy original. Me pareces muy valiente también haciendo este tipo de cuestionamientos, ¿no? Porque es algo que nos atraviesa a todos y estas percepciones realmente existen, o sea, y comparto mucho de esto que vos estuviste investigando, ¿no? Te quería preguntar, o sea, ¿por qué te surgió hacer esta tesis, ¿no? Plantearte, o sea, supongo que fue por tu recorrido, como fuiste contando a lo largo de la carrera. Sí, Y mi pregunta era también con respecto a las prácticas, ¿no? Pues supongo que vos has rotado también y bueno, desde todo esto te debe haber surgido sí. esta pregunta. Sí, desde la carrera, desde ya, ¿sí? Desde esta concepción que siempre se nos intentó ver de que miremos el todo, que miremos el aspecto global, que este perfil comunitario que tiene el rol del kinesiólogo que propone
desde la universidad, y también, y contestando con sinceridad, no sabía de qué tema investigar, y estaba buscando artículos sobre algunas disciplinas que creo que era sobre la psiconeuroinmunología clínica, ¿sí? Y buscando desde esos artículos, me aparece un artículo que se titulaba Modelo biopsicosocial de George Engel, y yo dije, a ver qué es esto, y me metí y empecé a leerlo, y dije, quiero hacer una investigación y contar y hablar de esto. Bueno, muy bien. Y después, con respecto a los kinesiólogos, ¿qué hiciste? ¿Encuestas? ¿Cuál fue la herramienta que usaste? No, había muchos artículos de investigación, artículos de campo, que entrevistaban a fisioterapeutas, ¿sí? Y en el contenido desarrollaban las respuestas de los fisioterapeutas en base a lo que creían respecto al modelo biopsicosocial. Entonces, yo lo que hice fue recopilar esos artículos de investigación que unieran los mismos criterios, ¿sí? Bueno, y plasmar en la investigación las respuestas de esos profesionales. Muy bien. Bueno, Yo quisiera hacer una preguntita. ¿Se escucha? sí. Sí. Bueno. En realidad, felicitar a Juan Ignacio, porque coincido con Lorena que ha sido muy valiente meterse en estos temas, Muchas gracias. y felicitar a los coordinadores, a Gustavo y a Florencia también, por acompañarlo. Eh, bueno, lo nombraste un poco al final, lo de Débora Ferrandini, pero como la universidad, yo, al menos mi mirada, ¿no? De primero a quinto año, lo que tenemos que desarrollar es el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, es central eso, ¿no? Poder tener pensamiento crítico. Y por eso digo que es muy valiente. Vamos a criticar un poco a la Organización Mundial de la Salud, ¿te parece? Porque dice que la salud es el estado de completo bienestar, y vos lo nombraste al final, físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Y la pregunta es kinésica, la que te voy a hacer. ¿Vos crees, ya lo dijiste, crees que es posible? ¿Y qué nombre estaría un poquito más acorde a un completo bienestar de equilibrio físico? ¿Qué nombre le podríamos poner a eso? ¿Te parece o coincidís? Lograr que el paciente o la persona logre un desequilibrio funcional o un equilibrio dinámico, ¿no? Como una cosa, porque digo, a veces, por supuesto, incluyendo lo que es lo espiritual, lo álmico, porque eso tiene que ver con las creencias del paciente, de la persona, y también porque nosotros como profesionales tampoco tenemos un completo bienestar físico, psíquico, social y espiritual. Tampoco lo somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿te parece, coincidís que por ahí va la cosa, ¿no? Como una cosa más de un desequilibrio funcional que uno no logra ese estado perfecto de bienestar, lo cual nos hace que nos frustremos mucho menos, ¿no? Porque el modelo biomédico nos lleva a un lugar donde pareciera que todo la cura, como este espacio donde todo se resuelve, todo se completa. ¿Coincidís? Sí, yo, respecto a esto que decís, una de las primeras cosas que creo es que el aspecto biológico y físico es donde se manifiestan las creencias que tienen las personas respecto a todas las circunstancias que les suceden en la vida. O sea, si una persona enferma por tal o cual cosa, ¿sí? Ahí evaluar cuál es la creencia que la pone en conflicto que genera esa manifestación física. Eso es lo que yo creo. Y respecto a esto del desequilibrio, también coincido completamente. Yo pienso que
cada uno desarrolla un desequilibrio respecto a las actividades de la vida diaria que hace. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, agradecer al cuerpo que genera ese desequilibrio, porque si no lo tuviéramos, no pudiéramos hacer las cosas que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y bueno, pero sí entender que ese desequilibrio en algún momento puede generar una manifestación de algún síntoma, ¿sí? Entonces ahí tener en cuenta esto de la creencia, ¿sí? Y ver cómo generar una funcionalidad y una buena calidad de vida, pero si la persona quiere mantener ese desequilibrio, en pos de eso. Si la persona quiere cambiar completamente de estilo de vida y hacer, no sé, de una vida de sedentarismo a hacer una vida activa, y bueno, se trabajará sobre ese desequilibrio también. Sí, coincido completamente. Por eso las personas vivas podrían gozar de ese desequilibrio. La muerte sería un estado de equilibrio permanente, ¿no? Exactamente. Sí. Y aún así, después de la muerte, el cuerpo se descompone, entra en desequilibrio nuevamente, si miramos desde el óptico. Exacto. Gracias. Muy bien. Gracias a vos, Gerardo. Bueno, felicitaciones de nuevo, Juan. En un ratito seguramente seremos colegas. Bueno. Le voy a pedir al licenciado Boscosi, licenciada de Priede, si por favor pueden apagar la cámara y ponerse ustedes en contacto. Juan, por favor, deja de compartir pantalla. Sí. Y nosotras nos quedamos charlando aquí, como dice el licenciado Serno, en el pasillo de la aula 8. Un segundo. Muy bien, entonces las escuchamos. Bueno, felicitar de nuevo a Juan Ignacio, también a los coordinadores de la tesina, por entrar en un tema bastante difícil. Sobre todo animarnos a criticar la evidencia científica, el método científico, que está tan de boga, está tan en boga, ¿no? Y creo sí también incluimos a la kinesiología porque justamente al ser un abordaje tan pragmático, tan práctico, deja de mirar otras cosas, ¿no? Mira lo biológico y a veces deja de mirar otras cosas. Ahí con Lorena hablábamos lo interesante de entrar en lo complejo, porque estamos en un tiempo complejo, también en cuanto al pensamiento complejo, ¿no? Y serías un buen osteópata, Juan Ignacio. Bueno. Serías un buen osteópata. Bueno, muchas gracias. Creo que mirar lo holístico, mirar el todo, tener pensamiento crítico, eso nos hace mejores profesionales. Por supuesto la universidad nos da elementos, pero después hay que cuestionar, siempre hay que cuestionar, hay que tener pensamiento crítico, porque en el diálogo uno puede sacar mejores cosas, mayores frutos, ¿no? Así que mi colega Lorena va a dar el veredicto. Bueno, comparto, felicito también a los directores y codirectores de la tesina. Otra vez felicitaciones, Juan. Una hermosa tesis que yo creo que la compartiría con los alumnos también, para concientizar sobre todo este abordaje, quizás desde que los alumnos comienzan el primer año de la universidad, de este todo que siempre hablamos, de que el paciente es un todo y volcarlo a la práctica. Así que bueno, te pusimos un 9, así que otra vez felicitaciones, Juan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Juan, felicitaciones. Y ahora sí, palabras de la directora y del director también. Bienvenido a la profesión más linda del mundo. Muchas gracias.
Chao. Bueno, realmente Directora, bien. director, sí, saluden, por favor. Realmente bien, Juan. Por ahí es un tema complejo y realmente ha sido muy valiente, como dicen los colegas. Así que bien, 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 me alegro mucho. Necesitamos kinesiólogos activos. Vamos. Gracias, Gustavo, gracias. Bueno, yo nuevamente, muchas felicitaciones, un placer enorme haber leído esa tesis y verte trabajar en estos temas que son los que a mí más me interesan aportar en tu profesión. Y como decía Lorena, súper interesante para pensar que lo lean los estudiantes, así que en algún momento Sí. lo podemos pensar para que me lo prestes o me permitís en Sujeto y Increíble, sí, Sociedad, obvio. que justo sería un material divino, ¿no? En la materia para trabajarlo. Sí. Así que te felicito y a tu familia y a todos a festejar porque buenísimo, estuvo Sí, ahí muy me bien. están esperando a todos afuera. Sí, buenísimo. Gracias, gracias. Bien, felicitaciones a la familia también. Juan, sin más rodeos, a festejar, pensar la tesina ya para la jornada de estudiantes y seguramente que te estarán invitando y es un tema transversal a todas las asignaturas, así que Bueno, esperemos que esté disponible. A Bueno. festejar, buen fin de semana, felicitaciones de nuevo y para tu familia también, ¿eh? muchas gracias. A los Muchas gracias directores, a todos por estar. directora, jurado, jurada. Muchísimas gracias a todos. Chao, luego. chao, chao, Juan. Felicidades. Chao, Bien, felicidades. Juancito querido. Felicidades. Chao, felicidades.